vamos a entrar en materia y nos acompaña David Tran en Hagamos que Funcione. Vamos a hablar de las lesiones medulares. Exacto. ¿Nos puedes definir qué son lesiones medulares, David? Bueno, las lesiones medulares son diversas, ya que hay muchos factores que pueden causar una lesión medular. Hay que aclarar que una lesión de columna no necesariamente puede ser una lesión medular. Okay. ¿Qué lo diferencia? Básicamente la lesión medular es aquella que comprime las raíces nerviosas, ya que la médula es la que recibe la información del cerebro y la distribuye a las otras partes del cuerpo. Las lesiones de columna pueden ser incluso una pérdida de calcificación, puede ser incluso una inflamación del cartílago óseo, que incluso una inflamación del cartílago en una hernia discal puede causar una compresión medular. Claro, pero no necesariamente una cosa produce la otra. Produce la otra, exactamente. ¿Cuáles son las consecuencias, entonces, de sufrir una lesión medular? Varían de acuerdo al nivel de la lesión medular. Desde lo más sencillo, vamos de repente hasta un dolor en la espalda. Muchas veces un dolor en la espalda, la gente toma analgésico o algún tipo de cosa para el dolor muscular, pero de repente tiene un dolor de nervio que es causado por pinchar un nervio y está tomando un medicamento totalmente distinto. Pasa mucho con las personas que sufren hernias o que practican ejercicios sin el entrenamiento adecuado y se genera una inflamación a nivel muscular que comprime la columna vertebral. ¿Qué sucede en esos casos? La persona siempre se remite a que tengo un dolor de espalda. Y lo primero que viene es voy a tomarme un ibuprofeno, voy a tomarme algo para el dolor. Se automedican. Y se automedican. Y necesariamente no es lo que necesita. ¿Qué sucede en esos casos? Cuando hay esa lesión, esa compresión nerviosa, siempre nos referimos a que me duele la ciática. O me duele La gente acá. Tú no sabes si es la ciática, pero tú dices, me duele la Me ciática. duele la ciática, porque automáticamente decimos, dolor de la pierna viene de la ciática. Viene de la ciática, claro. Y no necesariamente es así. Entonces, nos referimos mucho a las lumbalgias. Siempre es mejor ir a donde el médico para que evalúe necesariamente qué parte de la médula es la que está siendo comprometida. ¿Qué médico es el especialista en este caso? ¿Un fisiatra? Fisiatra, neurólogo son los que deberían evaluar más que nada estos casos. Pero uno va al ortopeda generalmente. Claro que sí. ¿Cómo diferencio? Si voy al ortopeda, el ortopeda va a decirme que no tengo un dolor de ese tipo, sino que tengo un dolor de repente medular. Claro, el ortopeda va a evaluar exactamente la estructura o el componente de la columna vertebral. Vas a ver si tienes pérdida ósea, si tienes compromiso en una cresta vertebral. Entonces, una vez él descarta eso, te va a referir al área específica donde tienes que hacer todo el método de rehabilitación para ese dolor. ¿Cuáles son entonces las situaciones que se pueden dar cuando una persona tiene una lesión a nivel medular? Entiendo que pierdes la movilidad en el peor de los casos. Exacto. En muchos casos se pierde la movilidad. Se requiere mucho reposo cuando eso sucede, porque lo primero que se tiene que hacer es bajar la inflamación del área que comprime la médula. ¿Qué sucede en casos de traumatismo severo? Hay muchos pacientes que pasan una rehabilitación y automáticamente se mentalizan de que van a una silla de ruedas. ¿Qué sucede? La silla de ruedas necesariamente no va con una lesión medular. Ahí es donde viene la evaluación de los médicos neurólogos y los fisiatras, sabiendo qué nivel de lesión tiene. Ahí es donde se clasifican las normas ASIA. ¿Qué norma ASIA posee el paciente en esa parte de lesión? Cuando es una sección medular incompleta, hay posibilidades de que el paciente pueda tener una rehabilitación y pueda pasar a una bipedestación. ¿Qué es bipedestación? Es cuando levantamos al paciente de donde se encuentra en ese proceso de rehabilitación o postrado, como dicen, para que vuelva a ponerse de pie. En sus dos miembros inferiores. Claro, porque eso ayuda mucho a la recuperación muscular y a la circulación del paciente. Exacto, inclusive sabemos mucho cuando una persona está en silla de ruedas o está postrada en cama, pues igual hay que movilizarle el cuerpo para que el mismo cuerpo no se atrofie, ¿no? Claro, muchas personas tienen la mala idea de que cuando quedan en una silla de ruedas y pierden la movilidad del miembro inferior, se descuidan de esa parte. Pero tienen que entender que sigue corriendo sangre por esa área. Así es. Y entonces es necesario los ejercicios para tener una mejor circulación. Y recuerden que esa es una área que está lejos del corazón. Por lo tanto, el retorno sanguíneo es mucho más difícil en esas áreas. Más lento. Exacto. Y entonces, ¿qué sucede? Podemos formar úlceras varicosas. Entonces es bueno que los músculos se vayan movilizando para evitar esas lesiones o formar trombos, que son otros coágulos. Yo sé que no eres médico, pero quiero que me digas en base a tu experiencia, ¿qué oportunidades tiene una persona luego de tener una lesión a nivel medular de tener la pronta recuperación y volver a caminar? Los que pierden la movilidad, porque a veces se da, a veces no se da, ¿y qué es lo que determinaría entonces? Bueno, ahí esa parte va mucho de la mano de los familiares. ¿Por qué? Cuando se da el diagnóstico, muchas veces los familiares esperan escuchar algo y no se presta la debida atención al médico cuando da la explicación. Ok. Entonces muchas veces nos cerramos en lo que queremos escuchar y obviamos ciertas partes. Por eso siempre es mejor que el familiar, cuando va a esa cita con el médico para el diagnóstico, vaya acompañado. ¿Por qué? Para poder escuchar ciertos detalles. Muchas veces los médicos dicen, sí, tiene una lesión o tiene compromiso medular. Automáticamente eso es un shock para el familiar, Claro. al pensar que lo va a tener en una cama o una silla de ruedas.
Pero ¿qué pasa? Muchas veces el médico explica de cierta manera técnica, dice que sí, pero podemos proceder a cierta evaluación para ver qué raíces nerviosas sobresalen y puede mejorar una rehabilitación. ¿Por qué? Cuando hay una sección o una lesión medular, a veces pensamos automáticamente que es una sección y que la persona pierde movilidad. Pero ¿qué pasa? Las raíces nerviosas se corren desde las vértebras que van anterior a la lesión. Entonces, si digamos tenemos una lesión en L1 y de repente pensamos que la persona no va a tener sensibilidad en miembro inferior, pero ¿qué pasa? Las raíces nerviosas de la sensibilidad vienen de T11. Entonces la persona puede tener una mejor rehabilitación en esa área, porque la lesión fue por debajo de donde vienen las raíces nerviosas que produce esa sensibilidad. Claro, o sea que hay que saber llamar a las cosas por su nombre y tener unas expectativas un poco más claras de cualquiera de las situaciones que se está suscitando en ese momento. O sea que un poco como que no mezclar. Y me encanta que dices esto de que saber escuchar al médico, porque a veces nada más también no solamente no escuchamos lo que no queremos, sino escuchamos nada más las partes que queremos escuchar del médico y nos quedamos con eso. O solamente nos quedamos con la parte negativa y no Exactamente. vemos el otro lado, las otras posibilidades o las otras oportunidades exactamente que tenemos. Y las otras opiniones, porque otras también opiniones. muchas También veces... yo siempre recomiendo no quedarte con una sola opinión. Claro que 2 y sí. 3. Los somos humanos y nos podemos equivocar también, ¿no? Y así sucede. Y es más, muchos familiares a veces se asustan con ese tipo de diagnóstico y no cumplen toda la rehabilitación del paciente. Dicen, Se desaniman porque también quieren que enseguida la cosa pase. Y eso se ha comprobado que la Mira, rehabilitación tiene que ser constante, tiene que ser, ¿sabes?, firme para que dé resultados, ya sea a corto, medio o largo plazo, dependiendo de la lesión que tengas, ¿no? Claro, Me gustaría claro. mencionar un caso, aprovechando el tema. Hoy estaba leyendo en la mañana de esos datitos curiosos, de estas páginas de datos curiosos, y había un chico que había tenido una lesión medular y estuvo en coma por 15 años y al despertar, después de 15 años de coma, escuchaba todo, durante esos 15 años le estuvo escuchando todo lo que se dio, incluyendo un mensaje de su madre que le decía, espero que fallezcas pronto. Y esto ha marcado realmente, imagínate, la historia a nivel médico, porque realmente pensaban que él no escuchaba nada. Así que cuando tengamos un familiar que está pasando por una situación como esta, simplemente apoyar, sin importar lo que nosotros pensemos. Así es. Claro que sí. Es que es importante ese apoyo familiar. Muchos médicos en el área de cuidados intensivos siempre dicen, es bueno que la familia venga y visite y le dé ánimo y que sepan que están ahí, porque aunque ustedes piensen que están sedados, ellos escuchan y eso los motiva. Energía, somos energía. Así es. Claro, así mismo es. Y también un dato importante, si usted siente que tiene un dolor en la ciática o que usted no tenga ni idea dónde queda la ciática, no se automedique, consulte a su médico, de verdad, porque a lo mejor usted puede estar teniendo una lesión que con supervisión a tiempo puede hacer la diferencia. David, Claro. tus datos personales para todos los que nos están viendo, para sugerencias de tema en nuestro segmento Hagamos que Funcione. Claro, pueden localizarme a mi celular al 6243-0805, en las redes sociales a David Gran PG en Instagram y en Twitter.